Eso lo voy a hacer en base a lo que les voy a decir acá. ¿Ya? Eh, ¿Qué dice? Ya, ya. Eso ya, chicos. Entonces, más que todo voy a tocar los puntos más importantes de tanto enfermedad renal crónica y tanto renal y aguda y diabetes mellitus en general. La tipo uno, la tipo 2, como saben, tienen variaciones, ¿no? La tipo uno generalmente se da en niños, se va desencadenando hasta adolescentes y de ahí ya la tipo 2 generalmente en personas adultas y adultos jóvenes, ¿no? Entonces, bajo ese preámbulo vamos a empezar todo esto ya, chicos. Y, y obviamente esto lo voy a mejorar, ya que tenemos más tiempo para el examen. Voy a mejorarlo un poquito más y les voy a pasar un video entre estos días porque como muchos no han podido asistir, pienso que porque estaban de viaje o porque parece que tienen muchas cosas que hacer. Entonces voy a grabar otro, pero de cualquier modo aquí voy a empezar la, las letras y hoy día. ¿Ya? Perdón, chicos. Ahora sí continuaré. Ya. Para entender un poquito sobre la insuficiencia renal crónica o aguda, es importante también que tengamos cierta base en fisiología, ¿no? No mucho, lo necesario nada más, ¿no? Bueno, fisiología sí, anatomía no tanto, ¿ya? Entonces, con que ustedes sepan em, qué es la filtración, ¿no? Entonces, eso básicamente. Así que por eso, ay, pero ¿dónde está mi lapicito? He puesto algunos conceptos, ¿ya? Ahora, la filtración glomerular tiene algunas características, ¿no? Tanto el peso molecular máximo de filtración, es decir, el tamaño prácticamente de las moléculas que se van a filtrar, el tamaño tiene que ser inferior a 40 kilodaltons, ¿ya? Y por eso las proteínas, generalmente las albúminas, no se filtran por este medio. Por eso en enfermedad, no, en síndrome nefrótico ustedes han debido ver que hay una alteración de la barrera por pérdida de los podocitos, ¿no? Entonces, en este caso, en cualquier tipo de enfermedad renal, es importante conocer esto, ¿no? Es importante conocer algunas características sobre la filtración glomerular, ¿ya? Eh, el peso molecular es importante. Mayores a este peso molecular no se van a filtrar, no deberían filtrarse en situaciones fisiológicas normales, ¿ya? Eso. Aquí está un ejemplo de los que tienen este peso molecular inferior a este, ¿no? A 70 kilodalton. ¿Ya? Y la influencia de la carga electroquímica también es importante, ¿ya? Esto, ¿no? Repelen moléculas con carga negativa, ¿ya? Eso. ¿Cómo se llama? Cargas iguales se repelen entre sí, ¿no ve? Entonces, eso. Hay cargas negativas ¿qué se llama? En las capas de filtro. Ya, entonces hace referencia a los aniones. Ya, y por esa razón se evita la filtración de estas moléculas que tengan una gran cantidad de cargas negativas. O sea, la sumatoria total de sus cargas que sea negativa, ¿no? Eso. Y las moléculas de menor tamaño y carga positiva. Eh, ¿Ven? Aquí está. ¿Ven? Las moléculas más pequeñas y las con carga positiva, porque como esta parte, como las capas son negativas y las moléculas con cargas positivas eh, van a atraerse fácilmente a- hacia este filtro, ¿no? Entonces, por esa razón se filtran más rápido estas. Las moléculas pequeñas, obviamente, porque el tamaño, ¿no? El tamaño que tienen es fácil de pasar por las fenestraciones, ¿ya? Eso. Aquí la albúmina, ¿no? La proteína que tiene un peso molecular de 69 kilodaltons. Eh, ¿Qué más característico es su carga negativa? ¿No? Y debido a esto, perdón, no por el tamaño, hay otras proteínas más grandes, pero esta por el tamaño, más que todo por la carga negativa, no va a poder pasar, ¿no? Porque como hemos dicho, cargas negativas se repelen, ¿no? Eso, ¿ya?
Y aquí está. En los vasos linfáticos renales entra cada día un total de 30 gramos de proteína. ¿Ya? Eh, eso. Eso ya, si es una cantidad mayor, ya se indica lesión del filtro glomerular, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces aquí se puede ver un poquito, ¿no? Que en la nefrona prácticamente eh, hay diferentes partes. Ay, perdón, alguien está acá. Ya. Se hace la filtración, reabsorción, secreción y excreción, ¿no? En el glomérulo se filtra, ¿no? Como estamos viendo. Y por acá más abajo ya se va reabsorbiendo, no va ingresando lo que debería reabsorberse, ¿no? Ya sea electrolitos o lo que corresponda, ¿no? En esta parte. Y hay secreción también y excreción al final, ¿no? Que se va a ir a formar aquí la pipí, ¿no? Ya, eso. Esta parte es la capa que les había dicho con carga negativa, ¿ya? Estas proteínas de acá tienen carga negativa. Tienen carga negativa, por lo que repelen a otras proteínas que también tienen cargas negativas, ¿ya? Y atraen a otras proteínas que tienen carga positiva. Eso. Entonces, esta es la membrana basal glomerular y acá están estos serían los podocitos o los pedicelos de los podocitos, ¿no? ¿Ya? Y esta sería, a esta parte le llaman, si no me equivoco, un diafragma, pero es básicamente formada por estas proteínas. Entonces, esta es la capa, digamos, de filtro, donde si pasan por aquí es que ya se van, ¿no? Se van afuera de la nefrona, ¿ya? Y ese modo. Ya, estas proteínas tienen carga negativa, eso es característico en ¿qué se llama? En el síndrome nefrótico, ¿no? Esto es lo que se pierde. Justamente los pedicelos empiezan a perder estas proteínas, se empiezan a separar, ¿no ve? ¿Ya? Eso, un dato importante para la enfermedad renal. Ahora, vamos a ver un poquito de la anatomía, ¿no? La nefrona, aquí está los dos riñones y si lo ampliamos un poquito más, podemos ver ya el glomérulo, ¿no? Y el glomérulo está está en la nefrona, ¿no? Con la nefrona. Aquí está la nefrona. Y bien, de ese modo, ¿no? Ingresa sangre limpia, perdón, ingresa sangre con desechos, con los desechos metabólicos y va y luego sale la sangre ya limpia, filtrada, ¿no? Eso prácticamente muestran las dos imágenes, aquí del mismo modo, ¿no? Y bien, eso es la parte de la fisiología, así de simple, así de sencillito. Y aquí lo mismo que hemos visto, ¿ya? Ahora, bien, ¿qué es la lesión renal? ¿No? La lesión renal aguda es un deterioro rápido de la función renal. Hace rato que ya hemos estado viendo la función renal, ¿no? Que es una función de tanto filtración, reabsorción, secreción y excreción. Pero más que todo la filtración de los, ¿qué se llama? De los desechos del metabolismo del cuerpo, ¿no? Que se tienen que eliminar, tanto ya sean de los fármacos que estén conjugados ya para eliminarse, y la urea, ¿no? La creatinina y así, otros componentes que también tengan que eliminarse del cuerpo. Bien, entonces, el deterioro rápido de la función renal, es decir, la función principal del riñón es eliminación prácticamente de sustancias dañinas que se han generado por el metabolismo del organismo, ¿no? En este caso, la enfermedad renal aguda es potencialmente reversible, ¿ya? Y no así la enfermedad renal crónica. Esto sucede tanto en horas, días o incluso en semanas en base a los documentos que he revisado de los que ha mandado la doctora. Eso menciona en la definición, ¿ya? Es importante que ustedes tengan en cuenta que es potencialmente reversible
en relación a la enfermedad renal crónica que no es reversible, ya es irreversible porque ya ha pasado un tiempo mayor y los signos, la parte de las manifestaciones clínicas se van notando después de que ya van perdiendo se van muriendo las nefronas funcionales. Pero eso vamos a verlo más después, ¿no? En este caso es potencialmente reversible. Generalmente hay, obviamente, si la función renal es de eliminación, se va a acumular, ¿no ve? Acumulación de productos de desecho nitrogenados en la sangre, a lo que se conoce como ASOEN, ¿no? Alteración del equilibrio ácido-base, ¿no? Porque es parte de las funciones del riñón, ¿ya? Y hay una reducción o hay eh, o no puede haber una reducción de la, de la orina, ¿ya? Pero generalmente es una orina diluida porque no hay eliminación, ¿no ve? De sustancias nitrogenadas, ningún compuesto de desecho, ¿ya? Y bien, aquí está, ¿no? Oliguria, anuria y descenso de la tasa de filtración glomerular, obviamente porque no se está filtrando nada, ¿no ve? Está evitando la filtración, ¿ya? Esto, ¿no? Esto se expresa ya en la creatinina sérica, es decir, la creatinina que se debería eliminar va a estar mayor a 0,3 miligramos litro en las 48 horas, ¿no? O una disminución de la producción de orina menor a 0,5 ml kilogramo hora durante menos de 6 horas. Entonces, de ese modo se va a diagnosticar la lesión renal aguda, ¿ya? Ahora hay tres tipos de lesión renal aguda. Está la prerrenal, la intrarrenal o solamente renal también llamada y la postrenal, ¿ya? Y aquí vemos, ¿no? ¿Dónde está? La intrarrenal es dentro del riñón, ¿no? La prerrenal es en la arteriola, ¿no? En las arterias que van a irrigar al riñón, ¿no? Antes del riñón, ¿no? Por eso pre. La postrenal ya en la parte de donde ya se ha formado la orina, ¿no? Puede haber una obstrucción del flujo de salida de la orina, ¿no? Y que se forman los riñones. Bien, entonces, para la causa de la enfermedad prerrenal, generalmente es la disminución de la irrigación del riñón, ¿no? Eh, hay en la intrarrenal son directamente alteraciones de acá, ¿no? En la estructura del riñón propio. Ya en la postrenal, lo mismo, ¿no? Que afecciones que interfieren con la eliminación de orina desde el riñón, ya sea por una obstrucción, ¿no? Y aquí están algunas causas que pueden derivar a la enfermedad, la lesión renal aguda o la lesión renal, perdón, la lesión renal aguda prerrenal, renal o intrarrenal también está, ¿no? Si bien intrarrenal es igual, ¿ya? O la postrenal. Las causas tienen más que ver con la disminución del flujo de sangre, ¿ya? En la prerrenal, perdón, ¿ya? Disminución del flujo sanguíneo, ¿no? Y puede ser esto debido a la reducción del volumen del líquido extracelular y por lo tanto el flujo va a ser menor, no va a haber no va a haber una fluidez de la sangre a través del riñón, ¿ya? Y como saben, ¿no? Cuando hay una hipovolemia, ya sea por sepsis, por insuficiencia cardíaca o un shock, ¿no? Entonces generan estos estados hipovolemia, ¿no? Y aquí hay otros, ¿no? De los que son menos conocidos, pero los he encontrado igual. Estos los he encontrado en el documento de la doctora, entonces son los que ustedes pueden tomar en cuenta al momento de responder, ¿no? ¿Qué, ca- qué, eh, cuáles son los factores que podrían causar lesión renal prerrenal, lesión renal aguda prerrenal y pueden mencionar esto, ¿no? Pero es principalmente caracterizada por disminución del flujo sanguíneo, ¿ya? Eso. Hay un tipo de fármacos también que van a desarrollar, ¿no? La lesión prerrenal, ¿ya? Ahora, entre la renal están la necrosis tubular aguda, la nefrotoxicidad por fármacos o toxinas, la nefritis, la enfermedad glomerular como la glomerulonefritis aguda y otras glomerulonefritis, ¿ya? Eso prácticamente, ¿ya? Entonces nos damos cuenta que en esto generalmente la necrosis tubular es la que generalmente causa lesión renal aguda, ¿ya?
Es la más característica y lo van a ver seguramente. Es la que generalmente causa la lesión renal aguda. Ay, caramba, no sé por qué por esto. ¿Ya? Y la postrenal puede ser por causa de obstrucción de la salida del flujo que hemos visto, por un tumor que esté obstruyendo, ¿no ve? O algún tipo de cálculo, ¿no? Que igual va a obstruir, ¿ya? O tal vez sea fibrosado a este nivel también. Bien, entonces está aquí sencillito, pero con esto lo pueden generalizar a causa de qué es la lesión renal postrenal, nefropatía obstructiva, ¿ya? Y aquí se ve un poquito de la fisiopatología de la lesión renal aguda, ¿ya? Esto en el caso de la necrosis, ya en una necrosis tubular. Eh, empezamos por acá, ¿ya? Y aquí están las causas. Miren, puede ser sepsis, hipovolemia, todo esto puede generar una vasoconstricción en la arteria aferente, lo que puede generar una isquemia, ¿no? Esta isquemia, obviamente, es una disminución del aporte de oxígeno, ¿no? Entonces, esto en la fase inicial. Y como no hay oxígeno, se van a empezar a morir, ¿no? Las células del epitelio se van a empezar a morir, las células epiteliales de los túbulos, ¿no? Aquí está, se van a empezar a morir. Y estas van a después migrar a esta parte y van a empezar a obstruir, ¿no? Van a empezar a obstruir la luz, ¿no? Del túbulo. Y de ese modo, como va a haber una obstrucción, hay una disminución de la tasa de filtración glomerular, hay, eh, hay un regreso eh, del líquido hacia la luz del intersticio. Aquí, a ver, recuerden, esto es extracelular y esto es intracelular, podríamos decir, y esto sería intersticial, ¿no? Así. Eh, Posteriormente va a haber una disminución aguda de la función renal, y a lo que nosotros ya le vamos a caracterizar, ¿no? Como lesión renal aguda. Y bien, hay una fase oligúrica y hay una fase diurética, ¿no? La fase oligúrica se va a dar entre los 8 y 14 días o más, donde obviamente en la fase oligúrica, si no hay salida de sustancias de desecho, va a haber uremia, se va a edematizar el paciente, va a haber congestión pulmonar, va a haber incremento del potasio, de la urea, del sulfato y del fósforo y la creatinina en la sangre, ¿no? Posteriormente a esto se va a dar una fase diurética. Esto va a ser gracias al incremento de la tasa de filtración glomerular, ya con el objetivo digamos, que es un intento de sanar, ¿no? Incremento de la excreción de orina, se van a formar cicatrices, ya se va a cicatrizar esta parte, ¿no? Donde se va dañada, y de ese modo va a haber una mayor filtración. Y posteriormente hay una fase de recuperación. Eso ya obviamente en algunos casos, ¿no? En algunos casos ya no es como se dice, es una enfermedad potencialmente reversible. Por esa razón hay una fase de recuperación donde se va a empezar a normalizar y va a haber un equilibrio en todo esto, ¿no? En la homeostasis del cuerpo secundario a una recuperación del riñón, ¿ya? Eso prácticamente es lo que ocurre en una lesión renal aguda. En una lesión renal crónica, como el daño es progresivo, vamos a ver, que vamos a pasar ya. ¿Ya? Entonces, generalmente la necrosis tubular es lo que más causa lesión renal aguda, ¿ya? Eso. Ahora ya pasando a la enfermedad renal crónica, es un deterioro progresivo y a largo plazo. Es importante que tengan en cuenta esto, ¿ya? Porque el otro no era a largo plazo, ¿no? Es un deterioro rápido de la función renal, ¿no? Por eso se llama agudo, ¿ya? Ahora, bueno, voy a esperar un cachito. Ambos pueden generar insuficiencia renal, ¿ya? Puede ser por causa aguda y le vamos a llamar insuficiencia renal aguda, ¿no ve? Si es por causa crónica, le vamos a llamar insuficiencia renal crónica,
¿Ya? Bien. Entonces, la enfermedad renal, bueno, antes de esto, tal vez están confundiendo insuficiencia renal con lesión, con enfermedad renal. Eh, Enfermedad renal, daño renal o lesión renal es lo mismo según los textos que he revisado, ¿ya? Ahora, insuficiencia renal es cuando el riñón ya es insuficiente es incapaz de realizar sus funciones, ¿no? Y como ya hemos visto cuáles son las funciones del riñón, tanto de eliminación y mediante esto también mantener el equilibrio hidroelectrolítico, ¿no? Y ácido base, entonces esas funciones se van a ver alteradas, ¿ya? Entonces la insuficiencia es cuando ya no, realmente ya no hacen nada de esto, ¿no? Es cuando el paciente ya estaría en estadio G5, podríamos decir, ¿no? En estadio grado 5 según la escala Carigo, ¿no? Entonces, este grado 5 prácticamente es un paciente que, como ustedes han debido ver, es un paciente que necesita sí o sí de diálisis, ¿no? Generalmente hemodiálisis, ¿ya? Bien. Entonces, esta función renal de filtración glomerular, reabsorción y funciones endocrinas, como la producción de eritropoyetina y la hidroxilación de la vitamina D, se ven alteradas, ¿no? Ya, y prácticamente ya no se va a dar esto, porque las nefronas, así poco a poco se van perdiendo. Miren aquí una nefrona perdida, otra nefrona. O sea, no es pérdida, ¿no? La funcionalidad de las nefronas se han perdido. Y llega a un punto en el que ya esto incluso llega a cero. Entonces, el paciente, como ya no tiene nefronas, donde se hace todo lo que ya hemos visto hace rato, ¿no? Porque aquí sí hemos visto, aquí está, ¿no? Lo que ocurre en la nefrona, filtración, resorción, secreción, extracción, y al final la formación de orina, ¿no? Con la secreción. Bien, entonces, como ya no hay eso, se va acumulando, así de sencillito, ¿ya? Y es, no, lo más característico de la enfermedad renal crónica, pérdida de nefronas funcionales de manera progresiva, ¿ya? Eso es lo que se pierde, es lo que pasa. Y se caracteriza por una reducción de la tasa de filtración glomerular menor a 60 ml minuto por cada 1,73 metros cuadrados. Esto durante 3 meses o más. Y generalmente es resultado de la diabetes, hipertensión, glomerulonefritis, entre otras nefropatías. Esto ya es una definición que es una definición propia. Ya hay varios textos que tienen otro, pero obviamente me he basado en definiciones de otros textos que también la doctora ha pasado. Entonces, en base a esto yo he planteado. ¿Ya? En el documento que ha pasado la doctora dice insuficiencia renal. No sé si, o creo que ha pasado más, pero al menos el que yo estaba revisando dice insuficiencia renal. Y a la insuficiencia renal le denomina deterioro progresivo y a largo plazo, ¿no? Pero no, la insuficiencia es cuando el riñón ya es insuficiente o cuando el órgano, el que sea insuficiente, o sea, ya no cumple la función correspondiente, ¿ya? Tengan cuidado con eso, tal vez están confundiendo mucho con esos términos, pero de ese modo se lo maneja al menos, ¿ya? Eso. Y generalmente es causado por una diabetes, por una hipertensión o algún tipo de nefropatía, ¿no? Otro tipo de nefropatía. Bien, ahora, la enfermedad renal crónica, ¿qué es lo que va a causar? ¿No? Aquí va a alterar el equilibrio del sodio y potasio y por lo tanto va a haber una hipertensión, ¿no? También va a haber un aumento del volumen, obviamente, porque va a haber una mayor absorción de sodio y todo eso, ¿no? Insuficiencia cardíaca también, va a haber una hipercalcemia con el objetivo, esto por resorción ósea incluso, ¿no? Que se va a relacionar directamente con esto, ¿no? Por un efecto de amortiguación esquelética, ¿ya? Eh, Eso. Y sí, eso. Y primero va a haber una hipocalcemia y después va a haber una resorción ósea que va a hacer que, que mediante del hueso vaya saliendo el calcio, ¿no? Bien, de ese modo, ¿ya? Eh, Eso prácticamente, porque obviamente tampoco se da la vitamina D, no se hidroxila,
Y a ver, en términos más simples, aquí, ahí no tengo espacio. Ah, ya, bueno, ya. Bien, pero todos estos son los que van a formar, no se van a producir tanto la uremia, insuficiencia cardíaca, coagulopatías, amortiguación esquelética, hipocalcemia, hiperparatiroidismo, y todo esto, la vitamina D tampoco se va a poder activar, ¿no? No se va a poder hidroxilar, el equilibrio ácido-base no va a estar alterado, ¿no ve? La eliminación de fosfato va a ser menor, ¿no ve? Y por lo tanto, eh, va a haber una alteración, ¿no? Del calcio, ¿no? También. Eh, perdón, la eliminación de fosfato va a ser menor, sí, por eso es. Ya. Y el hiperparatiroidismo, y todo esto al final va a derivar en osteodistrofia, ¿no? Porque como tiene que haber un equilibrio entre fosfato y calcio en la sangre, se va a salir, ¿no? Van a empezar a sacar los osteoclastios del hueso, van a empezar a sacar el calcio. ¿Para qué? Para regular, ¿no? Para regular los niveles de calcio en sangre, ¿no? Y por lo tanto, de los distrofias, ¿no? Y de ese modo, ¿no? Por la acumulación de desechos, alteraciones en la piel, deterioro de la función inmune, ¿no? Porque son tóxicos los que van a empezar a acumularse, alteraciones en el tubo digestivo también, manifestaciones neurológicas, disfunción sexual. Recuerden, ¿no? Que se puede dar ¿qué se llama esto? Cuando no se eliminan algunas sustancias de desecho a causa de la incapacidad del hígado, se da, ¿qué se llama? Hepatopatía, mm, neuropatía hepática, algo así. Sí, neuropatía hepática se llama, ¿no? Entonces, todo eso, igual, ¿no? Obviamente no va a ser tanto por el hígado, pero en este caso, porque no se van a eliminar a causa de la incapacidad del riñón, ¿no? Que va a ser esto ya en un estado de insuficiencia renal. Desde el punto de vista de la diabetes, como ya estamos viendo diabetes ahorita, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ya? Va a haber dos componentes, ¿no? La glucotoxicidad y la lipotoxicidad, pero en términos bien simples, así, un estado hiperglicémico continuo, mantenido, ¿qué es lo que va a hacer? Va a glicosilar a las proteínas, ¿no? A las proteínas de los riñones, ¿no? Generalmente a proteínas de las membranas basales, ¿ya? Y obviamente, si una proteína es alterada en su composición, va a perder la función correspondiente, ¿no ve? Va a haber un estrés oxidativo. Esto también va a haber un incremento del estrés oxidativo. Esto es relacionado con la vía de los polioles, ¿ya? ¿Cuál es la vía de los polioles? La vía de los polioles es esta, ya la transformación de la glucosa en sorbitol. A esto denominamos la vía de los polioles, gracias a una enzima, ¿no? Una enzima, aquí está ¿dónde está? Aquí está, la aldosa reductasa, ¿ya? La aldosa reductasa es una enzima que va a reducir la glucosa en un poliol, en el sorbitol, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a haber. Se va a formar mucho sorbitol porque hay muchas glucosas también, ¿no ve? Hay muchas glucosas. Entonces, ¿y eso qué hace, no? Ustedes dirán, ¿qué hace eso? Creo que eso lo voy a dejar para más ratito, ¿ya? Pero lo voy a dejar para diabetes, ¿ya? Esto es en el caso de neuropatía diabética. Pero recuerden ustedes que todas las células tienen casi los mismos componentes, ¿no? Excepto los glóbulos rojos que no tienen mitocondria, ¿no? No sé si lo han visto. No tenían mitocondria. No tienen mitocondria, ¿ya? Eh, esta proteína quinasa también va a generar compuestos inflamatorios, ¿ya? Eh, sí, algo por ahí. Sí, va a generar compuestos inflamatorios, citocinas. Y ahí va a generarse inflamación. eh, y eso, la vía de los polioles, ¿no? El sistema renina-angiotensina aldosterona. Pero lo más característico es esto, la vía de los polioles y los AGE, los productos finales de glicosilación avanzada. ¿Ya? Ya esto lo consideramos nosotros, ¿no? Como glucotoxicidad, ¿ya? A a esta respuesta mantenida que se va a generar por el exceso de glucosa, ¿no? Por el exceso de glucosa también continua en el tiempo, ¿ya?
Y por lo tanto, si hay alguna susceptibilidad genética también, se va a dar la nefropatía diabética, ¿no? Generalmente la nefropatía, la enfermedad renal crónica, ¿no? Y bien, aquí tienen cómo se denomina, ¿no? Sorbitol deshidrogenasia, y miren, todo esto va a dar al final, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Las especies reactivas de oxígeno y especies reactivas de nitrógeno, ¿ya? Y estos van a generar daño oxidante. Y así lo pasaré a la diabetes, ya para que no nos perdamos. Pero ahorita les voy a explicar cómo se da esto, cómo genera esto la diabetes, ¿ya? Y lo voy a relacionar con las demás enfermedades, ¿ya? Pero de ese modo, ya hay una glucotoxicidad por esto. Recuerden, la vía de los polioles que van a dar el sorbitol, ¿no? Y se van a glicosilar las proteínas de las membranas basales que van a alterar la función y por lo tanto van a empezar a perderse también la capacidad de filtración, ¿no? Y bien, de ese modo. Ya. Ahora, en la etapa de la enfermedad renal crónica, podemos decir, ¿no? Que eh, primero va a haber un daño renal, ¿no? Va a haber un poco de proteína en orina por el daño renal. La tasa de filtración va a estar todavía mayor a 90 ml minuto. No hay síntomas. ¿Por qué? Porque todavía está funcional el riñón, ¿no? Todavía es funcional. Tiene todavía, digamos, tiene esta cantidad de nefronas, digamos. Está empezando, ¿no? En la etapa 1. Ya la gomita, la voy a volver. Eh, eso. En la etapa 2, ¿ya? En esta etapa se va activando el proceso inflamatorio, ¿ya? Pero no hay una pérdida significativa de la función renal. Por esa razón tampoco hay síntomas, ¿no? No hay nada. En la etapa 2, la tasa de filtración ya se va poniendo entre 60 y 89 ml minuto, ¿ya? Es una disminución leve, ¿ya? La creatinina y urea van a incrementar en sangre, pero no es algo representativo aún. Va a haber, puede haber todavía sangre y proteína en orina. Y el daño, obviamente, por el proceso inflamatorio va a continuar, pero aún hay una leve disminución de la función renal, ¿no? Va a haber un incremento del estrés oxidativo y estrés de trabajo en los glomérulos y en los túbulos renales debido con la consiguiente secreción de proteínas de citocinas inflamatorias, ¿no? Y va a haber una compensación renal, ¿no? Va a querer adaptarse el riñón, como en toda situación que haya una alteración, hay un proceso de adaptación del cuerpo, ¿no? Como en el corazón igual, ¿no? Entonces va a querer adaptarse con el objetivo de mejorar la tasa de filtración glomerular. Por el momento va a estar bien, digamos, va a estar mejorándolo, pero posteriormente en la tercera etapa ya, la tasa de filtración ya va a empezar a disminuir más. Va a estar entre 30 y 59 ml minuto. Ya es una disminución moderada, ¿ya? Se va a retener ya el líquido, ya van a empezarse a notar el edema en las extremidades, hay cambios en la orina, puede ser más espumosa, naranja oscuro, marrón, rojo, orina menos, o tener oliguria, ¿no? Va a haber un dolor en los riñones que se van a sentir en la espalda, va a haber problemas para dormir por las piernas que van a estar inquietas, lo que se conoce como asterixis, ¿no? Por la alteración neuromuscular debido a la desmielinización que va a ocurrir a causa de esta acumulación de toxinas en la sangre, ¿no? Que van a pasar después a las fibras nerviosas, ¿no? Asterixis, que es característico de la enfermedad renal crónica igual. Y bien, y va a continuar la inflamación, va a intentar, en cuanto a ¿no? En esta parte, va a intentar repararse, va a fibrosar, ¿no? El tejido renal y va a haber una alteración en la estructura del glomérulo, va a haber una disminución también debido a esto de la tasa de filtración glomerular, porque si hay una alteración en la estructura, ya no va a filtrar como antes, ¿no ven? Entonces, por esa razón va a disminuir la tasa de filtración glomerular y por lo tanto hay una acumulación de desechos, ¿ya? Entonces,
Eh, También se va a activar el sistema adrenina-angiotensina-aldosterona y se va a dar la hipertensión, ¿ya? Debido a esta activación, ¿no? Porque se va a incrementar la reabsorción de sodio y por lo tanto de sodio y agua, ¿no? Porque el sodio genera un gradiente osmótico que también atrae agua dentro de la sangre, entonces hipertensión arterial, ¿ya? Bien, entonces esta inflamación continua también va a generar, obviamente, este daño renal. Este daño renal que, como habíamos dicho, va a producir una reparación y una fibrosis posteriormente. Este daño renal también va a producir una disminución de la producción de la eritropoyetina, ¿no? Que es eh, una hormona que se produce en el riñón, ¿no? Entonces, esta eritropoyetina, como ustedes recordarán en fisiología de los líquidos, creo que es de los fluidos, si no me acuerdo, sí, eh, o de la sangre, produce pues los eritrocitos, ¿no? En la médula ósea va a estimular la eritropoyesis, ¿no? La eritropoyesis, y la eritropoyesis consiste prácticamente en la diferenciación de las células que van a ir a la sangre, ¿no? Hay una serie blanca y una serie roja, ¿no? Hay una anemia, por lo tanto, porque hay una disminución de las células de la serie blanca y una fatiga debido a esta anemia, ¿no? Bien, ah, continuando con esto de la tasa de filtración glomerular, también hay una acumulación de los desechos, ¿no? Porque no se pueden eliminar porque hay una disminución de la tasa de la capacidad de filtración, ¿no? Y posteriormente a esto, a esta acumulación de desechos, lo consideramos nosotros uremia, ¿no? Y del mismo modo, hay una alteración del equilibrio hidroelectrolítico y ácido base y minerario hormonal debido a lo mismo, ¿no? A la tasa de filtración glomerular, secundario a la distorsión, a la alteración de la estructura del glomérulo, ¿ya? Y esta uremia tiene unas manifestaciones clínicas características, ¿no? Del síndrome urémico, que es la anorexia y la desnutrición progresiva, ¿no? Porque el paciente no va a querer comer, ¿no? Ustedes han debido ver eso en dietoterapia, tal vez les ha oído hablar la doctora, la licenciada. Paciente, debido a estos tóxicos que se acumulan, eh, va a empezar a sentir un olor desagradable y bueno, debido a esto ya no va a querer comer, ¿no? Ya no va a querer comer, va a perder el apetito o algo por ahí, ¿no? Por esa razón se da la anorexia secundaria al síndrome urémico. Y también esta acumulación de toxinas va a dar lo que nosotros conocemos como lo que hemos visto en la etapa 3, ¿no? Ya la asterixis, ¿no? Y en esta alteración del equilibrio hidroelectrolítico, lo que más caracteriza es la disminución del sodio en sangre, del potasio, o digo, disminución del sodio, incremento del potasio y del fósforo y disminución del calcio, ¿no? Y en cuanto a la alteración hormonal, hay una disminución del calcitriol, de la hormona paratiroidea. Y en cuanto al equilibrio ácido-base, incremento de los protones por la disminución de la capacidad renal de eliminación de estos protones, ¿no? Que son ácidos. Incremento de la resorción ósea. ¿Por qué? Porque para amortiguar esa carga ácida, ¿no? Y también, obviamente, porque tampoco se está absorbiendo tanto calcio por la alteración porque no hay, ¿qué se llama? La hidroxilación normal de la vitamina D, ¿no? Tampoco, y por esa razón tampoco hay una buena absorción de calcio, ¿no? Bien. Ahora, y también, aparte de esto, en conjunto con todas las cosas que se van a acumular, también se van a acumular los fármacos, ¿no? Los metabolitos de los fármacos, ¿no? Que generalmente son fármacos eh, conjugados con glucurón, si no me equivoco, ¿no ve? Bien. Eso. Ahora, además, hay una disminución del transporte de los fármacos también, porque va a haber ¿qué se llama? Va a haber una albuminuria, ¿no? En este momento va a haber una albuminuria y eso va a ser característico de la orina espumosa, ¿no?
es albuminuria, y por lo tanto va a haber un edema. Y como no hay, o, bueno, va a haber un edema y además, si hay disminución de la albúmina, la proteína más predominante, obviamente va a haber hipoproteinemia, ¿no? Y por lo tanto hay disminución del transporte de fármacos, ¿no? Y de ese modo, ¿ya? De ese modo hasta la cuarta etapa. En la cuarta etapa ya sigue pasando lo mismo, no sigue pasando. En la etapa 3 recién se ven las manifestaciones, todo esto, y se ve más pronunciado toda la fisiopatología, que sería esta, ¿ya? En la etapa 4 lo mismo, ¿no? La tasa de filtración disminuye aún más, y hasta de 15 a 29 ml minuto, ya es más severo, ¿no? Ya es una enfermedad renal crónica severa, podríamos considerarle, y la uremia es más pronunciada ya, ¿no? En la etapa 5 ya donde la tasa de filtración glomerular es menor a 15 ml por minuto, ya podemos considerarlo enfermedad renal, o digo, insuficiencia renal, ¿ya? Y bien, por eso, la insuficiencia renal es porque el riñón ya no puede hacer su función, ¿no? Su trabajo normal, ¿ya? Y por lo tanto hay una acumulación excesiva de toxinas, a lo que posteriormente lo vamos a conocer como un síndrome urémico. Bueno, posteriormente va a derivar a un síndrome urémico, ¿no? Y en esto hay una pérdida total de las nefronas y sí, total ya prácticamente en la insuficiencia renal, ¿ya? Oh, décimo, ¿ya? Entonces el riñón ya no puede cumplir las funciones, ¿no? Como les había dicho. Y de ese modo pueden ir estudiando un poco de la fisiopatología en la etapa uno. Miren, aquí pongo una parte de qué cosa ocurre en la enfermedad renal crónica hasta llegar a la insuficiencia renal, ¿ya? Aquí está más grandecito. ¿Por qué? Porque prácticamente aquí es donde en la etapa 3 es donde se ve más, se hace más notoria la enfermedad renal crónica, es donde ya se dan cuenta generalmente que tiene enfermedad renal crónica, porque antes, como les había dicho, no hay una sintomatología que haga que el paciente vaya al hospital. Ya, dice, estoy bien, no pasa nada, así. Entonces no va. Y por lo tanto, en esta etapa ya es un poco más complicado. Lo que se trata de hacer en esta situación ya es simplemente evitar, ¿no? Que progrese de manera más apresurada la enfermedad renal crónica, ¿no? ¿Por qué no se pueden recuperar las nefronas funcionales? Por esa razón es irreversible. ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? ¿O tienen alguna duda? Sí, está claro, Andy. Ya. Bien. Entonces, en la diabetes mellitus, ¿qué es lo que pasa? La diabetes mellitus primero lo vamos a definir. ¿Ya? Es un trastorno endocrino metabólico. Endocrino porque tiene involucrada las hormonas tanto insulina como glucagón. Y metabólico es porque hay una alteración, ¿no? En el metabolismo normal, tanto de la glucosa, porque no se puede utilizar, no se puede metabolizar la glucosa para producir energía, ¿no? Por eso un trastorno metabólico, además de endocrino. Y también esto va a derivar a qué? A una alteración en el metabolismo de los lípidos y las proteínas, ¿no? ¿Por qué? Porque no se va a poder metabolizar la glucosa. Ustedes ya saben, si no se metaboliza la glucosa, si no se utiliza, el cuerpo va a tener que utilizar otro sustrato, ¿no? Y en este caso va a utilizar lípidos y proteínas, que normalmente no metabolizaría estos componentes para producir glucosa. Pero en el caso de la diabetes ocurre eso, ¿ya? Y bien, eh, es caracterizado por esto, ¿no? Principalmente por una alteración del metabolismo de los carbohidratos expresada, una hiperglucemia mantenida en el tiempo, debido a... Ay, espera un ratito, por favor. Mi papá me está llamando, me va a pegar. Ahorita lo continuamos, ¿ya?
Ahora sí, chicos, perdón, ya volví. Perdón, no me pegué. Ya bien, es un trastorno endocrino metabólico complejo caracterizado principalmente por una alteración del metabolismo de los carbohidratos que se ve expresada en la hiperglucemia mantenida en el tiempo debido a dos causas, ¿no? Puede ser la secreción de disminución de la secreción de la insulina o disminución de la sensibilidad de los receptores periféricos a esta hormona, ¿no? O ambos factores en conjunto. Además, es inherente a esta alteración la poliuria, ¿no? Las P, ¿no? Una P, otra P, otra P, otra P y la visión borrosa, ¿ya? De ese modo, ¿ya? Entonces, eso prácticamente es la diabetes. Esa es una definición que también he planteado en base a los documentos que he revisado. Así que ustedes pueden generar su definición que más les parezca. Y obviamente, vamos a decir, ¿no? Que es más característico en la diabetes tipo uno la disminución de la secreción de insulina, ¿no? En la diabetes mellitus tipo uno, ¿no? Y en la diabetes mellitus ay, perdón, tipo 2, a ver, lo voy a hacer con otro colorcito, es esto, ¿no? Es lo más característico de cada un tipo de diabetes, ¿no? Pero al final ambos van a terminar en lo mismo. Y aunque se diga que solamente la diabetes tipo uno o bueno, muchos dicen que solamente la diabetes tipo uno debería ser tratada con insulina, la diabetes tipo 2 también es tratada con insulina, dependiendo del tipo de paciente. No, no, antes era sí o sí la tipo uno con insulina y la tipo 2 que no tenga insulina. Actualmente ya se hace el tratamiento en ambos, ¿no? En ambos se requiere la insulina y el efecto del tratamiento es mejor incluso, ¿no? Eso. Al final el mecanismo fisiopatológico en ambos va a ser similar, ¿ya? Solamente que, ¿cómo se diría esto? El factor etiológico es diferente, ¿no? Eh, y generalmente la tipo uno generalmente digo, porque no es siempre, se da en niños y adolescentes, ¿no? Niños y adolescentes. Y la tipo 2 en adultos, ¿no? Generalmente, obviamente, en adultos. No siempre, pero generalmente. Se ha visto casos donde se ha dado tanto en niños, la tipo 2 y en adultos la tipo uno, ¿no? Entonces, se ha expresado recién en la adultez. Pero ya hay una predisposición, generalmente ¿qué se llama? Este, generalmente, creo que la tipo 2 no, pero generalmente es por una infección o por una alteración que genera un proceso autoinmune que va, que va a alterar la producción de la insulina, ya en la tipo uno. ¿Ya? Bien, eh, eso, ¿ya? Bien, eso prácticamente, ahorita vamos a ver por qué se da todo esto, ¿ya? Aquí pongo glucotoxicidad. Glucotoxicidad, ¿por qué? Porque estos niveles de glucosa son tóxicos porque van a producir algunas cositas que les voy a mencionar. Lo que ya hemos visto, ¿no? Van a incrementar los productos finales de glicosilación avanzada que son conocidos como AGE. Van a incrementar, ¿qué se llama? Eh, van a disminuir los antioxidantes, ¿no? Ahorita voy a decir por qué. Van a también, van a tener también una alteración osmótica, van a generar, ¿ya? Y bien de ese modo, ¿ya? Ahora vamos a ir viendo cómo se da todo esto. Ya, la diabetes eh, mellitus ambas, como ya les había dicho, el mecanismo va a ser similar. La única, la única diferencia podríamos decir que es la causa, ¿no?
Ya, ahora sí, veamos, lipotoxicidad. Ya, la lipotoxicidad es igual. Ya, va a haber un incremento de ácidos grasos libres, ya, y estos ácidos grasos libres van a alterar la función, la secreción de la insulina, ¿no? Por diferentes mecanismos. No hay nada claro aún, pero eso es lo que hace. Pero lo que se sabe es que los ácidos grasos libres tienen un metabolismo, ¿no? Al que nosotros vemos acá, la beta oxidación, ¿ya? En la beta oxidación se produce esto, ¿no? Esto, pero también se producen los NOS y los ROS, ¿ya? Como en todo proceso metabólico se produce especies reactivas de oxígeno y nitrógeno, ¿ya? Igual que en la glucosa. No, en la glucosa ahorita les voy a decir cómo, qué es lo que pasa exactamente, ¿ya? Y bien, de ese modo se disminuye la secreción de insulina y en el caso de la desensibilización de la glucosa, de la insulina por toxicidad de la glucosa, lo que ocurre es que esta glucotoxicidad va a disminuir el RN mensajero, que es el que se llama, el, el que va, este RN mensajero, como ustedes saben, va a llevar información, cierta información para que se sintetice después una proteína, ¿no? Y recordemos que la insulina es una monopeptídica, o un péptido más, mejor dicho, ¿no? Pero al final es una proteína chiquita, podemos decir, ¿no? Es un péptido, ¿ya? Bien, entonces, eso es lo que ocurre. Eso prácticamente. Y hay otra cosa también, eso en cuanto a la glucotoxicidad, en cuanto a la desensibilización, ¿qué es lo que va a ocurrir? Hay una disminución también eh, de la inositol trifosfato, ¿no? Sí, es inositol trifosfato, que eh, es un mensajero, ¿no? Es uno de los segundos mensajeros. Y el GLUT2, ¿no? Que, mm, que es un transportador de glucosa, ¿no? Bien, y por esa razón va a haber menor ingreso, ¿no? ¿Qué se llama? De glucosa a cualquier tipo de tejido. Bien. Ahora, la lipotoxicidad eh, es lo que les había dicho, ¿no? Al final es generada igual va a generar igual hiperglicemia. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle. Aquí lo veremos, ¿ya? Entonces ustedes ya saben que es la diabetes tipo uno y tipo 2, ¿ya? Aquí lo importante es que hay un incremento de la glucosa, ¿no? ¿En dónde? En la sangre. Bien. Este incremento de glucosa en sangre, le voy a hacer más chiquito esto, y esto le voy a hacer, ya. Este incremento de glucosa en sangre, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, ya está bien. ¿Qué es lo que debería hacer normalmente? Voy a poner normal, ¿no? Como ustedes saben, normal en los diferentes tejidos. Hay utilización, ¿no? O podemos decir glucólisis, ¿no? Glucólisis, el ciclo de Krebs, ¿no? Lo que todos ya conocemos. ATP, ¿no? ATP, ¿qué más hay? Agua metabólica más CO2, ¿no? Es lo que debería producir normalmente, ¿ya? Bien. Ahora, es lo que debería pasar normalmente. El incremento, ¿esto cómo? Primero, ¿qué va a haber antes de esto? Va a haber incremento de la insulina, ¿no? Secreción de insulina por el páncreas.
Bien, este incremento de la secreción de insulina va a permitir esto, ¿no? Que los tejidos usen la glucosa, ¿no? ¿En qué? Mediante la glucólisis, ¿no? Bien, ya. Eso de manera normal, lo vamos a poner aquí, normal, ¿ya? Ay, no, no se puso de manera normal, normal. Y ahora la parte anormal, con otro colorcito, a ver, ya. La parte anormal. ¿Qué es lo que pasa? Ay, bien grande. Ya, bien. ¿Qué es lo que ocurre? Es que si hay incremento de la insulina, o tal vez, o tal vez, o tal vez no, ¿no? Dependiendo del tipo de paciente, ¿no? Pero si hay un incremento de la glucemia, ¿no? Y hay una disminución de la captación de glucosa, porque hay una, puede haber una insulinoresistencia, ¿no? O no, también, ¿no? Pero sí, lo que sí o sí va a haber siempre es esto, una hiperglucemia y hay una disminución de la captación de la glucosa, ¿no? Eso es lo que hay, ya sea que sean estos dos factores, ¿no? Insulinoresistencia o una menor producción de insulina. Bien, eso es lo que ocurre, ¿ya? Pero ahorita lo vamos a desarrollar. Perdón si lo estoy aburriendo, me dice nomás si se duerme, para continuarlo otro día, ya que mañana va a ser su examen. Ya, ya, entonces, esta disminución de la insulina o no puede, bueno, estos dos factores pueden producir esto, ¿no? Ya, bueno, ya saben eso. No lo voy a hacer aquí porque se va a acabar el espacio, ¿ya? El incremento de la glucemia, ya, está bien, hay incremento de la glucemia y por lo tanto, eh, lo que debería ocurrir es esto, ¿no? Normalmente captación y todo eso, pero hay una disminución de la captación de la glucosa. Entonces, eh, ¿qué es lo que va a llevar a eso, ¿no? Esta disminución de la captación de la glucosa es que va a haber una disminución de la utilización de glucosa como fuente energética, ¿no? Y por lo tanto, si no hay utilización de glucosa como fuente energética, el cuerpo va a tener que utilizar otras fuentes, ¿no? Porque sí o sí necesita ATP, sí o sí necesita ATP. Entonces, esta vía para producir ATP va a estar eh, anulada, ¿no? Y por lo tanto, el cuerpo va a decir, ya, tenemos que producir glucosa de cualquier modo, necesitamos energía. Entonces, hay dos vías que va a utilizar, ¿no? Va a ir, ay caramba, aquí está. Eh, ahí está, ¿no? Esto es un músculo, aunque no parezca, es un músculo, ¿ya? Y esto va a ser, este es el tejido adiposo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir?
va a ir a este, acá más chiquito, va a ir acá, a estos dos, ¿no? Va a ir a estos dos, bueno, va a ir a estos, ¿pero qué va a ir a estos dos? ¿No? Va a ir antes de esto, ¿qué es lo que ocurre? Es que el páncreas, ¿no? Esta cosa así, ahí parece un hígado. El páncreas, esta cosa así, va a secretar glucagón, ¿no? Glucagón, que generalmente se secreta en situaciones de ayuno, ¿no? Pero en este caso, como está, es un, es una emulación de situación de ayuno, porque no se está utilizando, ¿no? Eso dice la teoría glucostática, ¿no? Glucostática de, de Meyer, si no me equivoco, ¿no? ¿Se recordarán eso? Si no hay, si no hay utilización, bueno, no exactamente la glucostática, hay una más, que no me acuerdo cómo se llama, pero es la que es la evolución, digamos, de la glucostática, que dice que si no se utiliza la glucosa, va a utilizar esto, ¿no? Vamos a empezar a secretar glucagón y posteriormente, em, ¿cómo se llama esto? Vamos a, el glucagón lo que va a hacer es que va a remover de acá aminoácidos y ácidos grasos, ¿no ve? Va a generar proteólisis y lipólisis, ¿no ve? Ya que se ve la alteración, ¿no? Primero hay una alteración del metabolismo de la glucosa, ¿no? Uno. Luego hay una alteración del metabolismo de las proteínas y otro del metabolismo de los lípidos, ¿no? Ahí vemos la alteración. ¿Por qué? Porque hay una incapacidad funcional de tanto ya sea por esto o sea, por la alteración de la producción de la insulina, o porque la insulina no está haciendo su función. Entonces ahí vemos, ¿no? La parte endocrina. Aquí vemos también otra hormona involucrada y decimos, ya endocrino metabólico. Es un trastorno endocrino metabólico. Entonces, ¿qué hacen estos componentes? ¿Van a ir a dónde? ¿A dónde van? ¿Dónde se metabolizan? Bueno, que a todos lo saben. Pero para recordar, estos van ¿a dónde? ¿A dónde? Al hígado, ¿no? Al hígado. En el hígado, ¿qué va a ocurrir con él? Con los aminoácidos, especialmente los aminoácidos glucogénicos, esto vamos a hacerlo acá. Los aminoácidos glucogénicos van a dar glucosa, ¿no? Aminoácidos glucogénicos. Y en el caso de porque todo al final termina en la acetilcoano, ¿eh? En el caso de los lípidos, igual van a dar después, ¿no? Pero también van utilizando como fuente de energía posteriormente, en donde, ay, perdón, no lípidos, ay, caramba, mm, en la beta oxidación, ¿no? La beta oxidación. Bien, al final esta glucosa va a salir hacia la sangre. Bueno, va a salir hacia la sangre, va a incrementar aún más los niveles de glucosa, de glucemia, ¿no? Bien, y se va a utilizar cierta parte en el hígado, ¿no? Y por parte de la beta oxidación, eh, se va a producir también energía, ATP, NOS y ROS, ¿no? Eso es lo que va a hacer. Pero eso ya digamos que pasará un ratito, no una vez, pero este proceso, como dicen, es continuo, es una hiperglucemia continua, ¿no ve? Y esta hiperglucemia continua va a hacer que todo esto
se, se, o sea, sigue así, se vuelve como un ciclo, como un círculo vicioso que al final puede generar, ¿qué se llama? En todo este metabolismo también se van a formar los cuerpos cetónicos, ¿no ven? Los cuerpos cetónicos, los cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos, ¿qué es lo que van a hacer? Pueden provocar cetoacidosis diabética, ¿no? Porque se van a acumular aquí y van a producir cetoacidosis, ¿no? Va a haber una hiperglucemia y un riesgo a cetoacidosis. Bien. Y además se está produciendo lipotoxicidad también, ¿ya? Y glucotoxicidad, ¿no? Glucotoxicidad y lipotoxicidad, porque como ya hemos visto un poco de los mecanismos acá, lo que van a disminuir la producción del RNA mensajero que sintetiza la insulina y una disminución de uno de los segundos mensajeros y una disminución también, por lo tanto, del GLUT2, que es un translocador de glucosa y por lo tanto es un ciclo constante, ¿no? En el cual no, la única solución es incrementar la producción de insulina o, o generar mayor sensibilidad, ¿no? Mayor sensibilidad a la insulina. Por eso esos dos tipos de fármacos se utilizan. Incrementar la sensibilización a la insulina. No hay dos tipos de fármacos que van a utilizar estos tipos de acciones, ¿no? Incrementan la sensibilidad o incrementan la producción de insulina, ¿no? Bien. Ahora, esto a nivel, podemos decirlo un poquito macro, y a nivel micro, ¿qué ocurre a nivel celular? ¿Ya? Esto ya específicamente en una célula de Schwann. ¿Qué es lo que ocurre en la neuropatía diabética? O en cualquier célula. Obviamente, si no tuviera esto, ya sería una célula, digamos, puede ser una célula de riñón. O bien, entonces, ¿qué se produce ahí? En cualquier tipo de célula. Ocurre algo similar acá, igual en la nefropatía diabética. ¿Qué es lo que pasa? La vía de los polioles, ¿no? Hay una acumulación de glucosa terrible. Ay, bien feo. Ya, bien, creo que he dibujado más feo y lo he arruinado. Ya, ya. Hay un incremento de glucosa, ¿ya? Entonces, este incremento de glucosa continuo va a generar que también haya una continua formación de sorbitol, de este poliol. Bien, ya esto de qué es, ¿no? Se lo estamos viendo y les dije que les iba a explicar. Ya. Entonces, este sorbitol, primero, es osmóticamente activo, ¿ya? Osmóticamente activo, ¿ya? El cuerpo va a decir, transformamos toda la glucosa en sorbitol, porque hay demasiado, ¿no? Hay demasiada glucosa. Entonces, lo que van a hacer es, se va a empezar a dañar las células, empezando por este proceso, así bien sencillito. ¿Y qué es el sorbitol? Es una reducción de la glucosa nada más, ¿no? Porque la enzima que se llama la ALR, aldose reductasa, ¿ya? Esta ALR. Entonces, ¿qué es lo que nos dice una reductasa? ¿Qué es lo que hace una reductasa? Reduce, es decir, dona esto, no dona protones, reduce al ¿qué se llama? Reduce al sorbitol, ¿ya? Y en esta reducción se usa unos equivalentes de reducción, ¿no? Ustedes recordarán, se usa el NAT reducido, el NAT fosfato reducido, que posteriormente se va a volver NAT fosfato oxidado, ¿no? Este NAT fosfato reducido, ¿qué tiene que ver? Ustedes se preguntarán. Este NAT fosfato reducido es importante para la regeneración de glutatión. ¿Dónde está? Ay, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí está. Del glutatión, de la enzima glutatión, ¿ya? Que tiene que volverse glutatión óxida. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, aquí está. Glutatión reducido.
¿Y para qué es importante el glutatión? Ustedes recordarán que el glutatión es una peroxidasa, glutatión peroxidasa reducido y oxidado. ¿Ya? Este glutatión actúa en el organismo disminuyendo la cantidad de radicales libres, ¿ya? Pero se tiene que regenerar y necesita de estos componentes, ¿no ve? ¿Para qué? Para eliminar los radicales libres, ¿no? Luchar contra el daño oxidativo. Pero ¿qué pasa si todo ¿qué se llama? Este hidrógeno se lo lleva la glucosa que estaba en gran cantidad? Ya no va a haber y por lo tanto el glutatión no se va a poder nuevamente regenerar, no va a poder nuevamente regenerar su capacidad reductora y por lo tanto no vamos a eliminar pues, las radicales libres, entonces se van a incrementar, ¿no? Y como hay un incremento de glucosa, igual se puede metabolizar para producir energía. Entonces hay un incremento también de ROS y NOS, ¿no? Pero estos ROS y NOS, como ya no hay esta capacidad de, del glutatión de eliminar los radicales libres, se van a acumular y van a generar un daño oxidante. Eso por un lado. ¿Ya? Otro. El sorbitol es osmóticamente activo y por lo tanto puede traer agua también a la célula y ya pues ustedes saben que se pueden empezar a hinchar las células y morir, ¿no? Entonces puede morir la célula por este daño osmótico, ¿ya? Bien, eso uno. Ahora, todo este proceso de la glucosa también va a generar estos componentes, ¿no? Estos componentes de la glucólisis, ¿no? Todo acá. Al final van a derivar en esto, ¿no? ¿Se llama esta cosa? ¿Dónde está? Aquí está. Factor nuclear capa beta y esto, factor beta 1. Ya este factor beta 1 que van a producir inflamación. ¿Ya? Entonces hay un proceso inflamatorio, hay un daño oxidativo, hay un proceso inflamatorio, también hay un daño osmótico y de ese modo se da la alteración, el daño en la célula. ¿Ya? Esto directamente por la glucotoxicidad. Y miren, aquí está el daño osmótico que les había mencionado, ¿no? El daño osmótico, y aquí lo pondré. Ahí había estado. Entonces, eso lo produce. ¿Ya? Y por lo tanto, la célula, pues, la célula de Schwann, una célula nerviosa, se va a alterar, ¿no ven? Ya no va a cumplir su función normal de transmitir señales, ¿no? ¿Qué se llama? Señales nerviosas. Y de ese modo, ya y como la mayor parte va a ser a nivel periférico, por esa razón también empiezan a perder la sensibilidad, ¿no? Las personas que tienen diabetes, ¿no ven? Empiezan a perder sensibilidad porque ya sus células nerviosas están fallando por todo este efecto solamente de la glucosa, como ustedes verán. Ahora, algo más se produce acá. Ustedes recordarán que se producen que se llama los productos finales de glicosilación avanzada en las membranas de los riñones, ¿no ve? Como les había dicho, se producen también los AGEs y una proteína que pierde su estructura nativa original que le da la capacidad de su función, pues va a cambiar su función, ¿no? Y hacemos los productos finales de glicosilación avanzada. Eso ustedes lo tienen que recordar por la reacción de Maillard, ¿no? En la reacción de Maillard se van a dar los productos finales de glicación avanzada. ¿De glicación o de glicosilación? De glicación lo pongo. De glicosilación. Ya que estos generalmente alteran las proteínas de las membranas basales.
Ya. Y bien, eso chicos, creo que ya son dormidos. ¿Está claro hasta ahí? O tal vez algo me faltó, o algo me salté, o algo no me entendieron. Sí, chicos, siguen ahí. Ah, no se vayan, no me dejen. Ya se fueron. Pero vamos a ver, tal vez alguien me envió un mensaje. No, nada. Ya. Eh, bien, continuemos nomás entonces. ¿Lo continuamos o lo paramos ahí y luego damos hiperuricemia? Oli, ajá. Oli, ¿están por acá? Tal vez podemos dar hiperuricemia más ahora o si no, también otro día puede ser, Andy. Pero nos podrías pasar mientras tanto tus diapositivas. Ah, ya, ya. Sí, igual las voy a mejorar. Con esto del Congreso se me ha limitado un poco de hacerlo más bonito. Pero les paso, no tengo problema, ahorita les paso también. Eh, ya bien, veremos hiperuricemia. Tal vez me tarde un poquito más, pero ya. La hiperuricemia nada más es una. Ay, creo que estoy sin sonido. Creo que desactivo. Ah, no, está activo. ¿Ya? La hiperuricemia o gota, bueno, y gota, perdón. La hiperuricemia es la parte, lo que inicia, ¿no? Con esto va a iniciar la gota y luego se va a ir la gota, ¿no? Eh, Así en términos bien sencillos, la hiperuricemia es un trastorno del metabolismo de las purinas, ¿ya? De los ácidos nucleicos, ¿ya? Bien, que va a generar un proceso inflamatorio, eh, eventualmente por la formación de urato monosódico en el tejido, en el líquido sinovial de las articulaciones y tejidos, generalmente periféricos, ¿no? Por eso lo podemos ver en los pies generalmente representados, ¿ya? Y a esta acumulación ¿qué se llama? A esta precipitación donde se van a depositar los cristales de urato monosódico, vamos a denominar nosotros tofos, ¿ya? A estos acúmulos de cristales, lo vamos a denominar tofos. ¿Ya? Bien, entonces va a generar un proceso inflamatorio mediado por la formación de estos depósitos de cristales de urato monosódico. ¿Ya? Bien, está relacionado ¿con qué? Con el recambio, el incremento del recambio celular, incremento de la síntesis de nuevas purinas. ¿Por qué? No, del recambio celular, como todo es ADN, todos estamos formados por ADN, va a incrementar esto, ¿no? Los ácidos nucleicos que van a tener que metabolizar. Puede ser secundario a esto, y esto generalmente se da en algún tipo de daño, ¿no? Da alguna lesión que puede generar este incremento de ácido úrico, ¿ya? O también en el proceso de hacer ejercicio también, ¿no ven? Porque estamos haciendo constantemente destruyendo fibras musculares, ¿no? Y por lo tanto hay un recambio celular mayor. Hay un incremento, también puede ser un incremento de la síntesis de nuevas purinas, que van a generar también ¿qué se llama? Van a después metabolizarse y generar ácido úrico. ¿Ya? O hay una disminución también de la excreción renal de ácido úrico, ¿ya? O también puede haber una disminución del rescate de purinas hipoxantina, ¿ya? Que es un producto de la degradación de las purinas. O también puede ser por causa alimentaria, ¿no? Que es una causa exógena, ¿ya? Bien, entonces, ¿cómo se da la gota? ¿Ya? Primero, el proceso normal, ¿cómo se da? Ya los alimentos ricos en purinas van a digerirse, ¿no? Y van a absorberse posteriormente, van a digerirse y los compuestos más pequeños de bajo peso molecular, como los aminoácidos, los ácidos grasos y eh, ¿qué se llama? Y, los carbohidratos simples se van a absorber, ¿no? Así también las purinas, ¿no? Entonces, estas purinas, estos ácidos nucleicos van a absorberse y van a llegar a la sangre, ¿no? Llegan a la sangre, ¿qué es lo que pasa? Como todo componente que es absorbido generalmente, se va al hígado, ¿no? En el hígado, ¿qué pasa? En el hígado se metaboliza, eh, por ejemplo, la adenina, ¿no? Va a formar la hipoxantina, que habíamos dicho, ¿no? Que puede ser.
por una disminución de rescate de purinas e hipoxantina. La hipoxantina, que es un metabolismo de la degradación, un metabolito de la degradación de las purinas, que después se va a formar, se va a transformar en xantina y al final en ácido úrico, ¿no? Este ácido úrico, eh, estas purinas también pueden provenir de la muerte celular, ¿no? Del recambio celular y van a llegar al hígado igual, ¿no? Para metabolizarse y al final producir una uricemia, ¿no? Una uricemia normal. Y este ácido úrico se va a eliminar por los riñones y de ese modo normalmente se mantendría el equilibrio, ¿no? Ya. En enfermedad renal crónica o aguda, igual pueden estar aumentadas, ¿ya? Pero lo que más caracteriza es el metabolismo de los metabolitos del metabolismo de las proteínas, ¿ya? Ahora ya en la enfermedad del ácido úrico, o digo en el trastorno del ácido úrico, es que alimentos, puede ser por alimentos ricos en purinas que estamos consumiendo muchos, o un incremento en el recambio celular, ¿no? Entonces, bien, todo este proceso se da, ya, pero como hay tantas purinas, hay un incremento también del ácido úrico. Y a esto se puede sumar, digamos, una disminución del rescate de purinas e hipoxantina alimentaria. Y hay un incremento también de la síntesis hepática de purinas. Entonces, todo esto, estos cuatro factores van a derivar a la hiperuricemia, ¿ya? ¿Y qué más puede afectar acá? El riñón también va a ser incapaz o va a disminuir su capacidad de filtración y por lo tanto su capacidad de filtración renal de ácido úrico también va a disminuir, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esto es mantenido en un tiempo prolongado, en un tiempo prolongado, ¿qué es lo que va a pasar? Este ácido úrico se va a ir a depositar en forma de cristales. ¿En dónde? En el líquido sinovial de las articulaciones, ¿ya? Este acúmulo nosotros lo vamos a conocer como tofos, ¿no? Les había dicho hace rato. Estos tofos tienen un efecto quimiotáctico, ¿ya? Es decir, quimiotaxia, que es atracción de células blancas. Van a atraer en este caso a los leucocitos, ¿no? Y van a activar el sistema del complemento. Y por lo tanto, ¿esto qué significa? Proceso inflamatorio, ¿no? Bien, este proceso inflamatorio al final va a traer los fagocitos, ¿no? Los macrófagos, que, bueno, un tipo de fagocitos que son los polimorfonucleares, que van a digerir, van a comerse prácticamente estos cristales y los polimorfonucleares van a morir, ¿no? Y van a generar otra vez la quimiotaxia, ¿no? Y otra vez un proceso inflamatorio, ¿bien? Y además, estos polimorfonucleares van a liberar sus enzimas lisosomales, eh, que son proteasas, y por lo tanto estas proteasas van a destruir el cartílago y el hueso que va a estar al lado, ¿no? Al lado de este líquido. Entonces, poco a poco se van a debilitar también los huesos. Bien. Eh, sí, a los tofos se denomina esto, ¿no? La acumulación masiva de los cristales de urato monosódico que van a generar este proceso inflamatorio. ¿Ya? Bien. ¿Está claro hasta ahí? Así de sencillita es la hiperuricemia en la gota, ya en la parte fisiopatológica. Bien. Y por parte de los alimentos puede ser lo mismo, ¿no? Los alimentos ricos en purina se absorben, se metabolizan y van a provocar hiperuricemia y al final, si es prolongado, se va a producir, se van a acumular en cristales de urato monosódico en el líquido sinovial y van a generar ese proceso inflamatorio a causa de su efecto quimiotáctico y a su activación del complemento, ¿no? Del sistema de complemento. Y de ese modo el ciclo se va a repetir porque va a haber una hiperuricemia constante y el proceso inflamatorio va a ser peor y va a haber una destrucción prácticamente del tejido óseo.
¿ya? Eso es lo que ocurre en la hiperglicemia y la gota, ¿no? ¿Está claro hasta ahí? Creo que sí, ¿no? Creo que con eso terminamos entonces, chicos. Parece que se han dormido, pero no hay problema. Luego les paso un video, ¿ya? Más mejorcito. Entonces, en eso terminamos. No sé si tienen alguna duda o algo más que decir. Más bien mañana no va a ser su examen y tienen un poquito más de tiempo para estudiar. Pero en base a lo que yo les he planteado, si tengo alguna sugerencia para la doctora, también se la voy a decir en base a lo que he expuesto. ¿Ya? Y les paso también las diapositivas, no se preocupen. Yo las voy a mejorar. Estas se las paso desde ya para que le echen un ojito. ¿Ya? Entonces ya. Ahora sí váyanse a mimir. Ya, chao chicos, se cuidan. Nos vemos mañana si van al hospital.